noches, señoras y señores. La Cámara de Comercio de Quito impulsa la iniciativa Consenso Ecuador. 11 temas para el debate cuya agenda propone estabilizar la economía, preservar la dolarización, proteger a los más pobres, recuperar la competitividad y recuperar la democracia y las instituciones. Les damos hoy la bienvenida al Foro Perspectivas 2017. ¿Cómo recuperar el rol del sector privado en la economía?, que se enmarca en las propuestas de Consenso Ecuador. Este evento cuenta con la participación de 4 panelistas que desde sus visiones nos revelarán cómo recuperar el rol del sector privado en la economía del Ecuador. Ellos son el economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas; el doctor Carlos Larreategui, doctor en Ciencias Políticas, máster en Administración Pública y rector de la Universidad de las Américas; y el empresario Ernesto Krüger, fundador y CEO de Corporación Krüger, que está también con nosotros. Ellos tres estarán en el panel. Vamos a abrir este evento con las palabras del presidente Patricio Alarcón Proaño. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Presidente de la Cámara de Comercio. Señores asambleístas, señores embajadores, señores concejales, representantes de las cámaras y asociaciones de la producción, señoras y señores. Pocas palabras, cortas y concisas. Bienvenidos, Ernesto, Fausto, Carlos, Gloria, muchas gracias por su presencia esta noche. Y la CCQ, con el afán de entablar un diálogo permanente entre diferentes actores de la sociedad civil, ha promovido espacios de análisis y documentos que consideramos son muy importantes para la problemática que enfrenta hoy por hoy la sociedad ecuatoriana. Los problemas más graves que tenemos son el económico, el político y el social. Y el 2017 será un año decisivo para los ecuatorianos. Está en manos de la ciudadanía elegir qué rumbo tiene que tomar el país. El 19 de febrero decidiremos si cambiamos hacia un país más libre, más integrado y más cohesionado, o si es que nos vamos por el continuismo, por el mismo camino. Existe la oportunidad de dejar a un lado la lucha de clases, la división entre diferentes sectores de la sociedad civil y empezar a trabajar como un solo país. Y señores y señoras, no tengan la más mínima duda de que debemos recuperar el rol del sector productivo en la sociedad. Debemos exigir propuestas reales, factibles y sostenibles. El Estado debe regular y no jugar a ser empresario. El empresario debe preocuparse en generar riqueza con su recurso más importante, que es el capital humano. Necesitamos menos empresarios dependientes del Estado y más empresarios libres para generar ideas y buscar nuevos negocios y mercados. Debemos rechazar a los empresarios que se preocupan más por su bolsillo que por sus principios. Eso tiene que cambiar en el Ecuador. Los últimos años realmente han sido nefastos. El comercio, nuestro sector, ha sido el más afectado. El año pasado bajaron las ventas del sector comercial en más de 6.000 millones de dólares. Se perdieron alrededor de 50.000 fuentes de trabajo en el sector comercial. Se incrementaron los impuestos y siguió bajando el consumo. La lógica del gasto público es una lógica perversa en este país. Nuestro gran reto es justamente elegir con conciencia y sobre propuestas sólidas. La opción que beneficie más a nuestras futuras generaciones será la que deba primar en su opción en cuanto al voto. Les invito a escuchar a nuestros destacados panelistas y sacar sus propias conclusiones ante los retos que tenemos como país. Muchísimas gracias, esta es su casa. Muy bien, vamos a dar inicio entonces al panel. Tenemos 3 expositores, como ya les conté, y van a abordar 3 distintas temáticas para poder pues, analizar esto de cómo recuperar el rol del sector privado en la economía.
Tenemos al doctor Carlos Larreategui, que nos hablará sobre la academia y el sector productivo. El economista Fausto Ortiz nos hablará sobre el manejo de la política económica y el ingeniero Ernesto Kruger, el emprendimiento e innovación. Empecemos entonces con el doctor Carlos Larreategui, a quien invito a este pueblo. Buenas noches a todos, estimado Patricio, presidente de la Cámara, queridos compañeros del panel, distinguido público aquí presente, queridos amigos. Sin duda para mí es un privilegio estar esta noche en un debate que es muy interesante dada la coyuntura del país. Creo que, a diferencia del 2006, los ciudadanos nos estamos movilizando, intercambiando ideas, participando por primera vez. Fui testigo directo y actor central en el proceso del 2006 al 2007, y una de las cosas que lamenté con profunda decepción es la apatía de todo el público, de todos los ciudadanos, empresarios, grupos sociales, frente al descalabro que sufrimos en esa época, frente al descalabro de las instituciones, frente al advenimiento de lo que era, claro, una dictadura, de alguna manera con un mascarón de proa constitucional y legal, y que advertimos en su momento. Creo que estamos en un momento diferente, pero igual que en el 2006, dependerá de nosotros si es que permitimos que este proceso avance y se profundice, un proceso de empobrecimiento, un proceso de desinstitucionalización, un proceso de indefensión de los ciudadanos. Y por eso he querido venir a hablar hoy con ustedes, a dar algunas reflexiones de ideas. A título personal, sin duda, no estoy representando aquí a la universidad que dirijo. Estoy retirado desde hace muchos años de la política y por lo tanto pues quiero ser muy directo y que sepan ustedes que no represento a ningún movimiento político, sino simplemente mis ideas y mis convicciones sobre lo que sucede al país y sobre los retos que tenemos por delante. Sin duda tenemos tres grandes retos, me voy a enfocar rápidamente porque hay apenas 10 minutos, en los desafíos económicos, en los desafíos políticos y hablaré también al final de los desafíos de la universidad. En los desafíos económicos, un tema general, ya que Fausto entrará, estoy seguro, en mayores detalles, pero sin duda hay dos cosas conceptuales centrales que nosotros tenemos que adoptar. En primer lugar, creo que el año del 2017 y las elecciones que vienen no son solamente un cambio y una elección presidencial y un cambio de gobierno. Aquí está en juego muchísimo más. Aquí estamos en una disyuntiva histórica donde estamos tomando un camino definitivo, sea para la destrucción del Ecuador, bajo este concepto del socialismo del siglo XXI, o un nuevo camino que nos permita reconstruir la economía, nos permita reconstruir las instituciones y realmente asumir un papel mucho más protagónico en la economía global. Pero para hacer eso, tenemos que devolver al sector privado un papel central en la economía y adoptar claramente la noción de la producción como única fuente de riqueza y los tributos como la base esencial del financiamiento del Estado. Estamos viviendo la época post-petrolera y no nos engañemos, ¿no? Los años de bonanza, la última década o los años 70 del boom petrolero se fueron para siempre. Este país tiene que saber que para prosperar necesita generar riqueza y para generar riqueza necesita un sector productivo, valiente, decidido, emprendedor. Obviamente con reglas de juego que les permitan emprender esas iniciativas, pero tenemos que saber que la riqueza va a ser producto de la producción, va a ser producto de las iniciativas y ahí jugará un papel central el sector privado. ¿Qué tenemos en el retos de corto plazo? El equilibrio fiscal, sabemos perfectamente cuál es la situación del Ecuador, estamos viviendo realmente, si se quiere, con respiración artificial. Nos hemos endeudado, y Fausto seguramente lo va a decir, de manera escandalosa en estos últimos años, solamente para sostener al gobierno hasta que lleguen las elecciones presidenciales de febrero del 2017. Pero es un engaño, es un espejismo, la situación real de la economía es verdaderamente catastrófica y el nuevo gobierno tendrá que en el corto plazo tomar una serie de medidas que no serán muy políticas y que no serán muy populares. Sabemos perfectamente que el tamaño del Estado es excesivo y que consume una gran cantidad de recursos de manera innecesaria. Tendremos que revisar y mirar los subsidios a los combustibles. No hay forma de sostener semejante gasto. Tendremos también que hacer una reducción de las inversiones de capital. Se considera que para equilibrar
este año y el próximo, deberemos por lo menos hacer una reducción de alrededor del 20% del gasto. Y esto implica una serie de sacrificios. Debemos también estar conscientes de que de este trance no saldremos sin dolor. Y ningún sector ciudadano saldrá sin sacrificios. Y eso tenemos que asumirlo ya como una verdad y una realidad. Obviamente tendremos que sostener los gastos en educación y en salud. Esa parte es algo que tendremos que mantener, este cinturón social que permite una protección relativa a los más desfavorecidos tiene que mantenerse, porque obviamente el próximo gobierno también estará sujeto a enormes inestabilidades políticas. Volveremos a ver quizá épocas o episodios que parecían ya olvidados en el Ecuador, pero obviamente la situación económica provocará todo eso. Tendremos que mantener también, a mi juicio, el bono, despojado, eso sí, del carácter clientelar y obviamente del carácter político que tiene en este momento. Pero sin duda, con el gran desempleo que se provocará necesariamente frente a la situación que afronta el país, debemos proteger de alguna manera a los más pobres, quizá con esta medida que es temporal, que es directa y que no debe ser utilizada políticamente. Finalmente, tendremos que renegociar la deuda, no hay forma de que podamos afrontar eso. Tenemos que trabajar con los acreedores para no dinamitar la confianza, no se trata solamente de que el país entre en default. Tenemos que realmente hacer esfuerzos, reformas estructurales que nos permitan renegociar con los acreedores esta deuda que se vuelve ya impagable. ¿Cuáles son los retos de mediano plazo? El crecimiento hacia afuera. No hay forma de que la economía ecuatoriana crezca sin exportaciones. No hay forma de que la economía ecuatoriana dolarizada crezca sin abrirse al mundo. Y para eso necesitamos la apertura de mercados externos. Desafortunadamente estamos en una coyuntura internacional complicada, con las fronteras que se van cerrando en los principales polos de desarrollo, pero hay oportunidades en el Asia y en el Pacífico. Tenemos que buscar esos grandes acuerdos y tenemos que sobre todo dar incentivos de inversión, reglas claras en la materia societaria a los empresarios que deben convertirse en el actor central de la economía. Necesitamos también desde el lado de la educación, una educación más técnica. Hay una cantidad de actividades que requieren no títulos universitarios, sino títulos intermedios. Ahí hay una gran posibilidad de generar riqueza y generar empleo, sin duda. Y tenemos que hacer un giro dramático en la política exterior del país para obviamente dejar todas estas variables ideológicas que han condicionado las relaciones diplomáticas de esta nación en perjuicio de su economía, no mirando el interés nacional, sino mirando estos aspectos ideológicos. Ese es el giro que tendremos que hacer. En el tema político, que es quizá lo más importante, porque no hay posibilidad de sostener reforma económica alguna y de largo alcance sin el contexto, la coyuntura y el edificio institucional necesarios. Tenemos que recuperar el Estado de Derecho y la democracia representativa que están aniquiladas. No nos engañemos, aquí no hay democracia. Aquí no hay democracia representativa ni Estado de Derecho. Vivimos en lo político una verdadera dictadura y en lo económico un Estado mercantilista y rentista. Y esto es lo que tenemos que transformar radicalmente. Pero el más grave problema va a ser romper el sistema que está blindado. Un sistema blindado además con militantes comprometidos con la permanencia del modelo político. Vemos que en este momento se está nombrando un nuevo Contralor de la República, vemos que en este momento se está nombrando un nuevo fiscal. En todos los órganos del gobierno y todos los órganos de supervisión están enquistados elementos ideológicos de este modelo que ha propiciado Alianza País en estos 10 últimos años. La idea es controlar con estos militantes y con estas estructuras y con este blindaje cualquier gobierno que pretenda desviarse del camino que se trazó hace 10 años. Y ese es un reto muy importante. ¿Y cómo debemos asumir ese reto? ¿Y cómo debemos romper ese blindaje? Para comenzar, y esta es una condición esencial, se requiere un gran acuerdo político entre las fuerzas de oposición. Es lamentable, los responsables políticos desafortunadamente no adquieren todavía conciencia de la gravedad en la que estamos. Y por eso pues vemos simplemente elecciones comunes y corrientes, propuestas comunes y corrientes, sin percatarnos de que estamos en un momento crítico. Borrar y absolutamente quitar de por medio a este gran obstáculo que es la Corte Constitucional y lograr las reformas políticas que necesitamos.
Porque de lo contrario, el próximo gobierno puede ser de otra tendencia política, de derecha, de izquierda, pero será rehén de un sistema perverso que se ha armado durante estos 10 años y que no le da absolutamente ningún margen de maniobra. Luego comenzamos. Muchísimas gracias al doctor Carlos Larreategui. Invito ahora al economista Fausto Ortiz. Les recuerdo a todos que él va a hablar sobre el manejo de la política económica en estas perspectivas 2017. Economista, por favor. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a la Cámara, a su presidente y invitados especiales, compañeros del panel. La idea es poder comentar sobre la economía ecuatoriana, pero pensando en lo que estamos próximos a vivir, ¿no? El gobierno saliente, la idea es decir, ¿qué tengo hoy día como país para entregar el siguiente? ¿Qué recibió este gobierno cuando arrancó en el año 2006? En el año 2006 yo fui viceministro de Finanzas, me tocó recibir el manejo económico ecuatoriano de la parte fiscal, y entonces la idea es poder revisar ciertos números, ¿no? Entonces quizás el primer número más importante es que en estos 10 años, el año 2007 al 2016, el gasto del sector público no financiero, el gasto que hace el gobierno, ¿no? El Ministerio de Finanzas, el gobierno ecuatoriano, ha sido 306.400 millones de dólares. En 10 años hemos gastado como país 306.400 millones de dólares, de los cuales 96.000 millones de dólares ha sido en obra pública. Entonces uno por diferencia más o menos va diciendo, si fueron 300.000 millones en gasto total, 90.000 millones en obra pública, quiere decir que 210.000 millones ha sido gasto corriente. Y cuando hablamos de gasto corriente estamos hablando entonces de sueldos, que en ese periodo de tiempo fueron 74.700 millones de dólares. Y por ahí hay subsidios, y por ahí hay intereses, y por ahí hay importación de derivados, y también hay otros gastos que aparentan estar en exceso, que han duplicado el tamaño del Estado. Pero aparte en esos 10 años, la economía se tuvo que manejar con gastos menores que sus ingresos, lo que terminó reflejándose en un déficit fiscal, que en los 10 años de gestión, del 2007 al 2016, el déficit fiscal totalizó 24.000 millones de dólares. Entonces, si uno mira esa cifra de 24.000 millones de dólares y dice, bueno, ¿y cuánto fueron lo que perdimos como país en este ejercicio de importar derivados y venderlos localmente? Uno encuentra que la pérdida en combustible por los 10 años fueron 22.800 millones de dólares. Es decir, casi la totalidad del déficit fiscal, por lo cual tuvimos que endeudar al país en cerca de 30.000 millones de dólares en estos 10 años, casi la totalidad del déficit se origina en pérdida de comercialización de derivados. Si uno suma ahí también el resto de subsidios, que los planteaba Carlos en su intervención, lo que tiene que ver con el bono de desarrollo humano y otros bonos adicionales, entonces resulta que podríamos llegar a la conclusión de que con deuda externa e interna estamos pagando como país los subsidios, ¿no? Pero el más importante subsidio es la pérdida en combustibles. La deuda entonces pasa del 2006 de 13.493 millones de dólares, pasa a 42.583 millones de dólares. Esa es la deuda, de alguna forma, la oficial, la que el gobierno indica que es deuda, más algo que yo le agrego, que es un pasivo que tiene el Banco Central invirtiendo en el gobierno central en corto plazo, que son unos 4.500 millones de dólares. Es decir, esos 42.500 millones son 38.000 millones de deuda, oficialmente conocida como deuda, más 4.500 millones de inversiones del Banco Central en el gobierno, que al ser de corto plazo, el gobierno no la califica como deuda porque así lo dice una ley. Pero ese es el crecimiento de la deuda. Hay otros analistas que dicen, oiga, adicionalmente considere también
la deuda que tiene por Petroecuador y la deuda que tiene por el Seguro Social y aquella que han tachado el día en esta semana, entonces podríamos decir la deuda quizás supere inclusive los 50.000 millones de dólares cuando alguien haga y recuente bien ya cuando entre a tomar el control de las finanzas públicas allá por el 25 de mayo de este año, ¿no? El tamaño del Estado medido en el sector público no financiero en el año 2006 era o representaba el 21.2% del Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto que en el año 2006 fue 46.800 millones de dólares y que al 2016 el Producto Interno Bruto más que se duplicó hasta llegar a los 96.218 millones de dólares, pero el gasto del sector público también se duplicó y llegó en el año 2016 a representar el 37% del Producto Interno Bruto. Del año pasado al del año 2015 al año 2016, ese gasto se cae, porque el gobierno ya no pudo sostener el ritmo de crecimiento. Ese gasto del sector público no financiero frente al Producto Interno Bruto llegó a representar en los años 13 y 14, llegó a representar el 44% del Producto Interno Bruto. El gobierno no pudo sostener el gasto y hoy día estamos en 37.7% y seguramente a futuro seguirá en un franco deterioro, en una franca caída. Y cuando el gasto del sector público no financiero cae y cuando la inversión pública cae y el gobierno no es capaz de pasar la tarea de inversión de largo plazo hacia ustedes, hacia el sector privado, entonces la economía podría también sufrir una gran recesión, que es lo que podría estar esperándose de cara a los siguientes al menos 2 o 3 años. Un dato aquí que también es muy importante, ¿no? Cuando el gobierno arranca en el año 2006, el déficit fiscal de lo que se conoce como gobierno central, que es el presupuesto que maneja el Ejecutivo, apenas era el 0.2% del Producto Interno Bruto. No llegaba ni al 0.5% del Producto Interno Bruto, llegaba al 0.2% del Producto Interno Bruto. Y el gobierno entrega al siguiente una economía con un déficit fiscal en el gobierno central de 5.3%, es decir, un gran déficit o lo que es lo mismo, una gran necesidad de ajustar la economía, de ajustar el gasto, de ponernos al frente a un proceso de ajuste que mañana se llamará ortodoxo, neoliberal y atendido por la derecha, ¿no? Un poco es lo que hay que estar claros. Si mañana hay ajustes, no será porque un ortodoxo, neoliberal o de derecha los tenga que hacer, sino que mañana habrá ajuste como consecuencia del déficit fiscal, que en los últimos 4 años ha representado 20.000 millones de dólares y que en los últimos 4 años ha representado 20.000 millones de dólares en endeudamiento de esos 29.990 millones de dólares. Otro elemento relevante: cuando se recibió la economía en el año 2006, los 3 años previos, ¿no?, el país tenía crecimiento en promedio de 5.9% del Producto Interno Bruto. Así crecía la economía cuando el actual gobierno recibía, ¿no? Cuando en enero 15 del 2016 se recibió la economía venía de los 3 años previos creciendo 5.9%. El año actual, los últimos 3 años, digamos, el promedio de los últimos 3 años, es decir, 14, 15 y 16, la economía apenas crece 0.6%. Y el último año, el 2016, la economía seguramente tendrá una caída entre un 2 y un 2.3% en términos reales. El desempleo es la variable que menos cambio ha tenido del 2006 al 2016. Sin embargo, es la variable que tiene un impacto social fuerte y lo vamos a explicar rápidamente. El desempleo en el año 2007 fue 6.3%. El dato oficial del desempleo en el año 2006 fue 9%. ¿Y por qué hay un cambio tan brusco? Es que en septiembre del 2007 el índice de desempleo, que medía solamente 3 ciudades, Guayaquil, Quito y Machala,
se le incorporaron 2 ciudades más que fueron Ambato y Machala, era Guayaquil, Quito y Cuenca, y se le incorporaron Ambato y Machala, y entonces esa amplitud hizo que el índice cayera del 9% a 6.3%. Y ese 6.3 del 2006 al 2016 ahora está en 6.5. Pero ¿por qué sentimos entonces que hay más desempleo? Sentimos porque hace un año el desempleo estaba en el 5.7%, hace 2 años el desempleo medido por el INEC estaba en 4.5%, es decir, de los últimos años, después de una aparente recuperación en el desempleo, que llegó a encontrar su mejor momento en el 4.5, se ha deteriorado de 4.5 a 6.5, es decir, se ha deteriorado 2 puntos de desempleo, y por eso es importante el número de gente que está en las calles sin trabajo, y es la gran demanda que electoralmente los candidatos han sabido capturar y tratar de encontrar soluciones para un gran problema social. Y como último punto en el tema de las variables, para hacer la comparación de qué recibió este gobierno y qué es lo que está entregando, es la parte más frágil en la economía, la reserva internacional. Cuando el gobierno recibe la reserva internacional de diciembre del 2006, esta tenía un total de 2.023 millones de dólares y entrega la reserva con un total de 4.259 millones de dólares. En dólares aparenta haber crecido, inclusive si uno la mide contra el Producto Interno Bruto, pasa de 4.3% a 4.4% de Producto Interno Bruto, es decir, que en dólares reales, si uno mide con el PIB, la reserva casi que se ha mantenido igual. ¿Cuál es la gran diferencia y cuál es el gran problema? Es que la reserva en el año 2006, de acuerdo a la ley que estaba vigente en ese año y que fue cambiada en septiembre de 2014, de acuerdo a la ley, la reserva debía estar en equilibrio con los pasivos de corto plazo del Banco Central. ¿Qué eran estos? La moneda fraccionaria, el encaje bancario y los depósitos del sector público no financiero. Y estuvieron en equilibrio hasta noviembre del 2008, cuando el gobierno decide empezar a no publicar las cifras de esa relación de desequilibrio. Se desploma ese desequilibrio hasta el año 2012, hasta diciembre de 2012, cuando cae a niveles del 42% del producto, hasta el 42% de reserva frente a pasivos del Banco Central. Pero no nos preocupamos, seguramente porque tenemos un precio de petróleo de 100, y entonces, ¿qué preocupación sobre la moneda? ¿Qué preocupación sobre en la parte monetaria si tienes un petróleo de 100? Pero el año anterior, en diciembre del 2016, ya la Reserva Internacional, a pesar de que no tiene obligación legal de estar en equilibrio con esos pasivos de corto plazo, la Reserva apenas alcanza para cubrir el 41% de los pasivos del Banco Central. Es decir, no alcanzó ni siquiera en diciembre de 2016 la Reserva Internacional a cubrir el encaje de la banca privada, que fue 4.296 millones de dólares. Es decir, ahí hay una gran brecha, ahí hay un gran trabajo que tiene que hacer el siguiente gobierno para poderle dar recursos a la reserva, para que tengamos la tranquilidad de que esa reserva va a poder ser devuelta a sus dueños cuando los dueños en algún momento pudieran requerirla. Y los dueños son la banca privada o nosotros los depositantes de la banca privada, porque tenemos ahí las depósitos de la banca y ha enviado plata al encaje, ¿no? Y los otros dueños son los depósitos del sector público no financiero. Por lo tanto, con esa sola lámina yo podría decir que la mesa para el siguiente gobierno no está servida. Creo que la situación es un poco compleja y tendrán que encontrar rápidamente espacios para, como lo decía Carlos, renegociar la deuda, pero en un momento urgente, pero de forma inmediata tendrán que devolverle los recursos al Banco Central para que el equilibrio se restablezca. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias al economista Fausto Ortiz. Damos paso a nuestro último panelista, el ingeniero Ernesto Kruger. Él nos va a hablar de emprendimiento e innovación con miras a estas perspectivas 2017. Ernesto. Buenas tardes, buenas noches. Primero, muchas gracias a la Cámara por la invitación.
y a Patricia también por la misma. Buenas noches con todos. Quiero ser muy breve en cuanto a lo que me toca hablar, y como el tiempo es cortito, vamos a entrar en materia acerca de lo que representa el tema de la innovación y el emprendimiento como una situación que la estamos viviendo y que de alguna manera la sociedad tiene que percibir, y de hecho sin darnos cuenta lo vamos a ver. Primero hay que entender en dónde nos encontramos en una fase de una revolución que se llama la cuarta revolución industrial, que comenzó primero con aquella cuando se usaban los diversos tipos de energía, el vapor y este tipo de elementos por allá por los 1700. Después pasamos a la división del trabajo, a la electricidad y a la producción en masa por 1870, y que fue la gran revolución, la segunda revolución, y llegamos a la digital o la tercera revolución, en donde nos encontramos y hemos vivido la gran mayoría de nosotros, donde la electrónica y la producción automatizada han sido los elementos principales de esta etapa. Pero hoy por hoy, a partir del año pasado, comenzamos a vivir una revolución que le denominamos la cuarta revolución, o 4IR o 4RI. ¿Y por qué comienzo a hablar de esto? Pues esta revolución es la convergencia de mundos físicos, digitales y biológicos. Y eso lo estamos sintiendo en cada uno de nosotros en el día a día, cuando no entendemos qué está pasando muchas veces, y la situación a veces nos desviamos de lo que realmente pasa en el mundo. Y para ello hay que entender lo que estamos viviendo, las tecnologías de la cuarta revolución. Vemos lo que conocemos bien, las telecomunicaciones de internet de alta velocidad, el internet de las cosas, por ejemplo, una refrigeradora que te pide alimento, o bueno, te pide víveres, ¿no? El internet de los sensores en todo sitio, en cada instante, la revolución de los datos, del Big Data, ¿sí? Y en ese sentido vemos cómo el gran tema de la información es ahora muy fácil de interpretar y entender. La inteligencia artificial. Por ejemplo, en este sentido de la inteligencia artificial, yo podría decir que hoy las máquinas razonan, entienden el lenguaje y brindan una asistencia mayor. Les voy a dar un ejemplo. Hoy por hoy el tuitómetro.com, ¿sí? Que es una cosa que se hizo en la empresa, siente los sentimientos de todos los tweets, por ejemplo, y es basado en inteligencia artificial. O la biotecnología, esa biotecnología que, por ejemplo, analiza el genoma humano y la ingeniería biométrica, donde vemos órganos, vemos chips en el cuerpo, y eso está pasando ya. No estoy hablando de algo que no está ocurriendo. ¿Y qué decir de la robótica? Esto levanta un paradigma muy fuerte en cuanto al trabajo, cómo va a ser. ¿Y qué decir de los vuelos espaciales? Hoy en día existen empresas que ofrecen vuelos para justamente ir a la Luna o a Marte ya en este momento. O los autos autónomos eléctricos que se manejan solos. O los drones para salvar vidas, drones para repartir cosas. Y una cosa que se llama blockchain, y que mucha gente lo conoce por el lado de las criptomonedas, en donde básicamente ese será el futuro de la economía mundial, en donde estas bases de datos distribuidas quitará la desintermediación, por ejemplo, en notarías, votaciones, compra-venta, catastros. ¿Y cuál es este impacto de estos elementos que estamos viendo ahora? La vertiginosidad primero. Esto es rápido. Para que ustedes tengan solo el último que dije, blockchain, ya en 3 años será una realidad, cuando ya existen monedas en los países o desintermediación basada en esta tecnología. Y en Ecuador se está haciendo, por si acaso con nosotros estamos trabajando ahí. Otra cosa importante es que se ha permeado la sociedad, la educación, lo social, el marco regulatorio y trabajo y seguridad. Y les voy a dar básicamente 2 ejemplos de esta permeación. Vamos a ver cómo se permean las leyes. Por ejemplo, dígame, Gmail es ilegal porque no regulan los correos nacionales. O por ejemplo, Despegar o cualquier agencia de viajes digital es ilegal porque no tienen permiso de agencia de viajes. O que ustedes usan a diario Skype y WhatsApp. Son ilegales las llamadas internacionales porque no pagan impuestos. ¿Y qué decir de Waze? Usa mapas que no son autorizados por entidades oficiales, por ejemplo el Instituto Geográfico Militar en Ecuador. O el Open English, que no tiene licencia del Ministerio de Educación. O el Google Translate, que no tiene certificación de traducción. O el PayPal,
que no tiene permiso a la superintendencia de bancos. O Coursera o Udemy, que no tienen permiso para entregar los diplomas del CENESID o el Ministerio de Educación. Entonces ustedes están viendo la permeabilidad de esta cuarta revolución en cada uno de nosotros. Voy a dar otro ejemplo, y este es el que a mí en lo personal me apasiona mucho, la educación. Hemos enseñado a la gente en el mismo modelo obsoleto de hace 100 años, y todos hemos crecido en este sistema, creemos que es normal, pero es una locura. El otro tema es que la idea de aprender mucho, solo por si algún día hace falta, es absurda. Y seguimos en esto, a los niños los llenan de cosas que nunca van a usar. O hablemos de las herramientas. Tenemos que enseñar con herramientas que ayuden a las personas a tener una vida gratificante, agradable y que les llene. No que les cause problemas en los colegios o los malditos deberes, por ejemplo. Perdón por si hay profesores. Otra cosa importante, y que esto lo estoy viendo en los millennials, es el aprendizaje en tiempo real. Quizás deberíamos sustituir la idea de la educación por un aprendizaje y permitir que la gente aprenda en tiempo real según sus necesidades. No de todos, porque cada uno de nosotros es distinto. Y obviamente el ser felices. El verdadero propósito de la educación, de la escuela, es crear curiosidad, gente hambrienta de aprender y que aprendamos a ser felices. Ahí es donde los profesores tienen que ser buenos. Las habilidades emocionales van a jugar un papel muy importante en esta nueva economía que estamos viviendo. Y por último, el combatir la corrupción. Solo con una buena educación se combate y se saldrá de la pobreza, del subdesarrollo, y se evitará lo que hoy en día se está viendo mucho, corrupción. Y ahora, ¿cuál es el desafío, las perspectivas para las empresas? Yo siempre digo, como hay mucho, un libro dice, innovar o morir, pues ese es el camino. Tenemos que innovar como país. Pero esta palabra, innovar, no es más que un significado que acelerarnos. No hay que quedarnos obsoletos en el tiempo ni pensando que las cosas no están cambiando. El mundo está cambiando. ¿Qué hacer? Dos cosas. Al Estado, ¿qué debe hacer el Estado? Básicamente, tiene que cambiar la forma de en la educación y con ello mejorar el talento humano que se crea en este país y se genera un stock de conocimiento base de nuevos emprendimientos, que en eso no existe en el Ecuador. Y en este sentido, un ejemplo es por ejemplo, perdón la redundancia, Finlandia. ¿Qué requiere la educación? Hay que entender que necesitan los muchachos, las habilidades blandas que hablé, el trabajo en equipo, la capacidad de relacionarte, de llegar a consensos que no las tenemos, el networking, la curiosidad, los valores de no perder lo humano, las lenguas. Creo que estudiamos 13 años de inglés y no sabemos hablar inglés. ¿Qué pasa con las empresas, en cambio? ¿Qué deben hacer las empresas? La transformación digital sobre todas las cosas es convergerlos a nuevos modelos de negocio. El otro tema es, no existe una cultura de capital de riesgo, y ahí las empresas tienen un papel muy importante, porque una empresa exitosa va a desarrollar ese mercado de capital de riesgo si le ha ido bien, y luego invierte en otras, y se genera un círculo virtuoso en la economía, y eso es incorporar innovaciones en la cadena de valor. Y por último, el mercado. Nuestro mundo, Ecuador es chiquito, como Quito dicen, pero el mercado es el mundo. Y esa es la diferencia que creo que seguimos pensando que debemos pensar en pequeño. Por las nuevas tecnologías que permean, el mercado es el mundo, créanmelo. Y bueno, eso era todo. Muchísimas gracias.